Bienvenidos todos ustedes a Lecciones de Esperanza, este espacio donde abrimos la palabra de Dios para gozarnos en su presencia, recibir sus bendiciones. Para su servidor Gabriel Moreno, siempre es un motivo de alegría compartir junto a ustedes todas estas maravillas de parte de Dios. Estamos en la lección número 3 titulada Monumentos de Gracia. Casi a todos nos ha pasado que hemos olvidado algo tal vez, como por ejemplo las llaves de la casa o las llaves del carro, regresar una llamada a alguien, contestar un mensaje, la fecha del cumpleaños de un amigo, de un familiar, un aniversario tal vez. O puede pasar que hemos ido a la cocina, a alguna habitación, hemos llegado y al estar allí decimos, ¿qué era lo que yo venía a hacer a este lugar? Todos esos olvidos pueden ser frecuentes, muy cotidianos, y pueden traernos algunos inconvenientes o problemas que muy seguramente, fácilmente podemos llegar a solucionarlo. Pero mis apreciados, el olvido o amnesia espiritual puede llegar a ser muy peligroso, ya que puede llegar a generarnos consecuencias eternas. Esta semana hablábamos del cruce del Jordán. En Josué capítulo 3, el pueblo está frente al río Jordán. Al otro lado está la tan anhelada tierra prometida, y en el proceso de preparación para avanzar, Dios les pide a ellos que hagan algo muy especial. Josué 3 del 5 al 6 dice: Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Esta es la primera vez en la que se hace mención del arca del pacto en el libro de Josué. Hasta ese momento, el arca del pacto solamente se mencionaba en algunos momentos muy particulares para el pueblo. Era el objeto más sagrado del santuario en el pueblo de Israel y contenía 3 elementos. Cada uno de esos 3 elementos expresaba una relación especial que Dios quería mantener con Israel, siendo Él su Dios. La primera de esos elementos eran las tablas con los 10 mandamientos. El segundo elemento era la vara del sumo sacerdote Aarón, esa vara que había reverdecido. Y el tercer elemento era una vasija que contenía maná, una muestra del alimento con el que Dios los había preservado durante 40 años. El arca y los preparativos para cruzar el Jordán buscaban recordarle a Israel que cuando ellos entraran a Canaán, no lo harían a su forma o según sus propios planes. La conquista solamente sería exitosa si seguían al pie de la letra las indicaciones de Dios, a quien se describe entronizado sobre querubines que cubrían el arca del pacto. Esto era una forma en la que Dios quería mantener fresco en la mente del pueblo de Israel que era el Señor quien iba frente a ellos y era Él su comandante y su líder. Recordemos que cuando leímos el versículo 5 del capítulo 3 de Josué, en este proceso de preparación aparece una palabra interesante allí, dice santificaos. Esta palabra se refiere a un proceso de purificación similar al que seguían los sacerdotes antes de comenzar su servicio en el santuario y como el que realizó el pueblo de Israel antes de la revelación de Dios en el monte Sinaí. Esta consagración implicaba abandonar el pecado y también la eliminación de todas las impurezas rituales. Esta misma orden aparece como algo previo al milagro que Dios iba a hacer cuando entregó carne al pueblo que estaba pidiendo esto. Esta preparación se exigía también antes de librar una batalla para que Dios pudiera luchar por Israel. Ellos deberían hacer algo y ir a mostrarle su lealtad y confiar en Él como su Señor, como su comandante. El milagro del cruce del Jordán iba a demostrar a los israelitas que se podía confiar en la promesa del Señor en cuanto a la expulsión de los cananeos de la tierra. Aquel que podía asegurar el cruce de ese río en seco, también podía concederles la conquista de la tan querida, tan anhelada, tan deseada tierra prometida. El Dios de las maravillas. Este mismo capítulo 3 nos presenta la palabra maravillas para referirse a lo que el Señor haría en favor de su pueblo. Esta palabra suele referirse a los actos poderosos y sobrenaturales de Dios que demuestran su singularidad. Más adelante los israelitas meditaron en estos actos y como resultado, ¿qué hicieron ellos? Alabaron al Señor. Salmo 9:1 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Las plagas de Egipto
el cruce del Mar Rojo y la conducción de Dios en el desierto fueron relatados estos como unos prodigios hechos de parte de Dios. Los escritores bíblicos atestiguan de que Dios nunca se vio limitado o constreñido por su creación. Nada es imposible para Él. Él está más allá de nuestra comprensión. Hoy es nuestro lindo privilegio poder acercarnos, conocer y confiar ese poder infinito de Dios y ver cómo Él también puede hacer maravillas en nuestras vidas hoy. Recuerda una palabra que aparecía durante el estudio de esta semana. El concepto de la memoria en la Biblia es algo dinámico. No se refiere solo al proceso de recordar información. Cuando la Biblia menciona que Dios se acordó, siempre luego de esto viene una acción de parte de Él. Así sucede también cuando Dios llama a su pueblo a recordar. Lo está invitando a hacer algo, a actuar. La memoria puede representarse en el tiempo y en el espacio por medio de varios ejemplos. La tradición de los padres a los hijos de una enseñanza por medio de la celebración de algún ritual o fiesta, la construcción de monumentos, como lo menciona Josué capítulo 4. Allí se nos dice en el capítulo 4, versículo 8, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. En esta ocasión, Dios usa a su siervo Josué para dar instrucciones que buscaban que la experiencia del cruce del Jordán quedara grabada de tal manera en el pueblo que eso impactara no solamente a ellos, sino a las generaciones futuras. Cada representante de cada tribu debía tomar una piedra. Cada piedra representaba una de esas tribus de Israel. Luego debían transportarla hasta su tienda y conservarla hasta la siguiente noche. Esto implicaba que debían descansar con la piedra en su tienda. Esto tenía un significado especial. Era el descanso que Dios se proponía darle a su pueblo cuando llegaran a la tierra prometida. Josué 4:23 dice: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Con esto el Señor intentaba que nunca se olvidaran de cómo el poder y el amor divino los había sustentado, protegido y dado las victorias. Pero aparecía una palabra esta semana que era el olvido. Es muy importante tener presente el cambio de pronombres personales en Josué capítulo 4, versículo 23. Se dice allí que las aguas del Jordán se habían secado ante ustedes, es decir, ante los israelitas que acababan de cruzar el río. Sin embargo, el texto luego dice que el Mar Rojo se había secado ante nosotros, o sea, los integrantes de la primera generación que aún todavía estaban presentes y que habían sido testigos del Éxodo. Los dos acontecimientos vividos por dos generaciones diferentes tenían un significado similar. Esto permitió a la segunda de estas generaciones clarificar el significado del cruce del Jordán por medio del testimonio de sus antecesores. Tristemente, el Israel más adelante se olvidó. El libro de Josué comienza con una triste nota que muestra la amnesia espiritual de la generación posterior a la muerte de Josué. Jueces 2:10 dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. El resultado de esto fue apostasía en una forma tremenda, en forma de idolatría que persistió por muchos años en la historia de Israel, desde el rey Salomón hasta Sedequías, que es el último de los reyes de Judea, antes del cautiverio, un periodo de aproximadamente 429 años. Hoy, si queremos mantener nuestra identidad como hijos de Dios, como pueblo de Él, que posee una vocación y una misión especial, tendremos, mis apreciados, que idear maneras para refrescar nuestra memoria espiritual, tanto a nivel individual como a nivel corporativo o eclesiástico, para no perder de vista nuestro origen, nuestra identidad y nuestra misión. La idolatría es el resultado de olvidarnos de Dios y su obra maravillosa, bendita en nuestras vidas. Hoy te invito a recordar algo que Dios ha hecho por ti y dedicar un momento de este día para agradecerle al Señor. También hablamos esta semana de más allá del Jordán. Tanto el cruce del Mar Rojo como el del Jordán señalan una nueva era para Israel en la historia bíblica
y ambos tienen un significado simbólico. En el Antiguo Testamento hay textos que vinculan estos dos acontecimientos y reconocen un significado que apunta más allá de los escenarios originales de estos hechos. En el Salmo 66:6 el salmista celebra el acto redentor de Dios en su vida, refiriéndose a los ejemplos históricos del cruce del Mar Rojo y del cruce del Jordán. El Salmo 114 también vincula estos dos acontecimientos, no porque el autor no viera una diferencia cronológica entre ellos, sino por el significado teológico que comparten esas dos travesías. Así se considera que los dos eventos contribuyen a un cambio en el estatus del pueblo de Israel. Primero, de la esclavitud a la libertad, y luego del nomadismo a la condición de nación. En estos salmos, los ejemplos de las dos travesías ilustran también el cambio de estatus del autor, que pasa de opresión, de la pobreza, el desamparo y la humillación a la seguridad, el bienestar, la salvación y la dignidad. El ministerio terrenal de Jesús pasó por los lugares que pasó el pueblo de Israel. Estuvo en Egipto, dice Mateo en capítulo 2, que según la profecía de Egipto Dios llamó a su hijo de allí. Más adelante pasa 40 días en el desierto, algo que algunos colocan como semejanza de esos 40 años del pueblo allí. Luego Jesús es bautizado en el río Jordán. Así que podemos resumir lo siguiente: antes de hacer su obra en nosotros, Dios se toma el tiempo de prepararnos y que estemos espiritualmente listos para que su actuar lo aprovechemos de la mejor forma para su alabanza. Es muy importante tener fresco en nuestras mentes las poderosas obras del Señor en nuestro favor. Esto nos va a ayudar a mantenernos fieles a Él. El olvidarnos de Dios y su actuar en nosotros es el comienzo de nuestra desgracia y de nuestra degradación. Y con cada cosa que Dios hace nos muestra que sus planes son eternos, que son más grandes de lo que merecemos y aún más grandes de lo que alcanzamos a imaginarnos. Vamos a orar. Buen Dios, muchísimas gracias porque todo lo que haces, Señor, nos muestra tu grande poder, hasta dónde estás dispuesto a hacer por nosotros. Señor, ayúdanos a mantener frescas esas obras, a no olvidarnos de ti, de tu amor por nosotros, y que en gratitud a todo lo que haces, Señor, podamos mantenernos fieles a ti, conservar nuestra identidad y servirte como tú esperas que lo hagamos. Bendice de manera amplia, haz esos portentos y maravillas en la vida de cada persona que ve y escucha este contenido, pues lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, un inmenso abrazo y te esperamos en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.